creo que sí es necesario ir aterrizando cuál es el escenario que se vislumbra para 2020 en impuestos sobre la renta y en IVA, porque si hay cambios que pueden llamarnos la atención o que simplemente son readecuaciones que nosotros ya los veníamos utilizando, pero que ya no están en una disposición, sino están en alguna otra ley. Entonces vamos a comenzar por lo más sencillo. Dado que ya se publicó la Ley de Ingresos de la Federación, ustedes ya lo tendrán muy presente, seguramente ya lo tienen guardado el archivo, porque ya es oficial. El pasado 25 de noviembre se publicó oficialmente la Ley de Ingresos de la Federación y hubo cambios muy importantes en el artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación, que mantuvo su número para 2020 y lo que hizo es incorporar, es decir, desaparecen ciertas disposiciones que estaban contenidas en el 16 y pasan directamente a ley, lo cual significa que tienen una jerarquía especial y que los contribuyentes ya podemos tener certidumbre respecto de esas situaciones que ya están directamente en la ley específica. Y comenzamos por lo que se refiere. Bueno, para ubicarnos, el artículo 16 en 2019 y en 2020 sigue siendo el artículo enfocado a los estímulos fiscales y se divide en el apartado A y en el apartado B. Comenzamos con la fracción 12. Y esta fracción 12 en 2019 nos establecía una facilidad. Nos remite directamente a tres artículos básicamente: el 106 y 116 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el 32 de la Ley del IVA, en materia de constancias. Si bien sabemos que con las recientes reformas, las constancias como tales, las que obteníamos a través del DIM, ya no están operando porque el mismo DIM ha desaparecido, derivado de la reforma fiscal de 2014, hoy en día el texto de la ley no estaba totalmente claro, insisto, en el 106, 116 y 32 de la ley del IVA en materia de estos documentos, porque nos hacía referencia a comprobantes fiscales y a constancias, como si se trataran de dos documentos diferentes, cuando en la vida real nosotros sabemos que hoy en día sí existen las constancias, pero no como las veníamos utilizando. Hoy en día existe una estructura técnica informática diseñada específicamente para lo que se conoce como constancia de retenciones e información de pagos. Es decir, es un solo documento. Se le puede llamar constancia fiscal o comprobante fiscal. Para efectos prácticos hoy en día es exactamente lo mismo, pero en la ley quedó diferenciado y esa es la corrección que se está pretendiendo hacer con esta adecuación a estos tres artículos. De manera tal que en estímulos fiscales, la Ley de Ingresos de la Federación, lo que se pretendía es reducirle la carga fiscal a los contribuyentes que, de acuerdo a estas disposiciones, tenían la obligación de emitir las constancias fiscales. Y lo que nos indicaba la Ley de Ingresos de la Federación, insisto, es que podíamos dejar de emitirlas siempre y cuando por estos pagos el contribuyente del 106, que son los que obtienen ingresos por honorarios, del 116, que son ingresos por arrendamiento, ambos personas físicas, si estas personas le entregaban un comprobante fiscal en donde estuviera detallado las retenciones que le estaban realizando, este mismo documento haría las veces de constancia de retenciones. Esa es la facilidad que se le estaba otorgando a los contribuyentes que de origen, de acuerdo a estas disposiciones, insisto, tienen la obligación de emitir su constancia de retenciones. Y ahora bien, ¿cómo se están modificando? Justamente porque está desapareciendo del 16 de la Ley de Ingresos de la Federación, y si ustedes son curiosos y tienen tiempo, visiten el archivo ya de la Ley de Ingresos de Federación de 2020 y desapareció. Ese texto ha desaparecido y para 2020 se prevé que ya quede incorporado en el 106 y 116, de manera tal que la redacción se incorporó en su último, de la fracción existente se agregó este párrafo que contempla lo que indicaba el 16 de la Ley de Ingresos de la Federación. Y si son más curiosos,
si nos concentramos aquí es donde les comentaba que existía la confusión. Por un lado dice que tenemos la obligación de entregar un comprobante fiscal y además decía constancia de retenciones, que como insisto, para efectos prácticos es exactamente lo mismo, lo cual se adecuó y si se dan cuenta se eliminó de manera tal que hoy en día únicamente subsiste la palabra comprobante fiscal. ¿Sí queda claro en dónde está la adecuación? Lo mismo ocurre en el 116. Bueno, el 106, como dijimos, está enfocado a los ingresos por honorarios personas físicas. 116, personas físicas, ingresos por arrendamiento. E igualmente se está incorporando este párrafo y se está eliminando la palabra constancia de retención. Y su equivalente, lo mismo está pasando en el 32, pero de la ley del IVA. Para efectos de estos mismos comprobantes, si nos remitimos al 1A, fracción 2, inciso A, se refieren exactamente a los mismos contribuyentes, honorarios y arrendamiento. Entonces, en materia de constancias para este tipo de contribuyentes, queda perfectamente aclarado el impuesto sobre la renta y la ley del IVA, que no estamos obligados o no estaríamos obligados a expedir un documento adicional, es decir, el CFDI de retenciones e información de pagos, siempre y cuando contemos con el comprobante fiscal que haya emitido esta persona física. Siguiente, todavía ubicándonos en la Ley de Ingresos de la Federación de 2019, exactamente en el mismo artículo, en el 16, pero ahora en la fracción octava. A través de este artículo de estímulos, lo que nos indicaban, y si nosotros hacemos memoria, para la determinación de la utilidad fiscal del ejercicio, ¿de dónde partimos? Ingresos acumulables, menos deducciones autorizadas, menos PTU pagada en el ejercicio. Y eso es la utilidad fiscal a la cual le aplicamos la tasa del 30% para personas morales. Pero para pagos provisionales, recordemos qué es lo que dice el 14. El 14 nos dice que la utilidad fiscal se obtiene multiplicándole a los ingresos nominales el coeficiente de utilidad. Sí queda claro hasta ahí, ¿verdad? Pero en ningún momento dice que le podemos restar la PTU pagada del ejercicio. Entonces ahí hay un distanciamiento entre lo que utilizamos para declaración del ejercicio y en lo que utilizamos para pagos provisionales. Entonces, esta diferencia se había tratado de subsanar a través de esta disposición, ley de ingresos, en este artículo 16, en esta fracción, en donde se nos da la posibilidad de que en pagos provisionales también disminuyamos la PTU pagada en el ejercicio, una vez que ya la hayamos manifestado en la declaración anual, es decir, de mayo a diciembre. La PTU se divide entre 8 y se va aplicando de manera acumulativa en cada uno de los meses. Sin embargo, esto era opcional. Si el contribuyente no deseaba hacerlo, porque es un estímulo conforme a la ley de ingresos, simplemente no lo hacía y a nivel de declaración anual se restaba y se determinaba ya de manera correcta la utilidad fiscal. Para evitar este distanciamiento, es decir, que la disposición de ley de impuestos sobre la renta en el 14 no lo estuviera contemplando y que estuviera contenido en la ley de ingresos de la Federación, se está reformando ya directamente el artículo 14. En donde se está incorporando el texto que les acabo de mencionar y que hasta 2019 está contenido en la Ley de Ingresos de la Federación. Otra vez, si ustedes son curiosos y se remiten a la Ley de Ingresos 2020, ya no van a encontrar esta disposición porque se prevé que esto ya quede incorporado directamente en el 14 del impuesto sobre la renta. Y hasta aquí son los temas sencillitos, ¿no? Lo que simplemente se reubicó, lo que ya conocíamos, pero se está colocando ya directamente en la ley. Pasamos a temas un poco más intensos. Los ingresos por arrendamiento y su relación con los comprobantes fiscales. Para hacer memoria, el 118 es un artículo que se encuentra ubicado dentro de el título cuarto, que sabemos que es de personas físicas, capítulo tercero, que sabemos que es de arrendamiento, y entonces va directamente enfocado, 1, personas físicas, 2,
que obtengan ingresos por arrendamiento. ¿Y en qué consiste? Esta situación es muy interesante porque es congruente con la intención de ampliar la base de contribuyentes. Aquí se incorpora que tratándose de juicios de arrendamiento inmobiliario, en los que se condene al arrendatario al pago de rentas vencidas, la autoridad judicial requerirá al acreedor, es decir, quien va a recibir las rentas, que compruebe haber emitido los comprobantes fiscales. ¿Esto qué significaría? Que aquellos arrendadores que no estén dados de alta y en consecuencia mucho menos estén dando comprobantes fiscales, pero que interpongan un juicio en el cual puedan recuperar sus rentas, tendrán la obligación primero de estar inscritos y después de tramitar su firma electrónica, después de obtener su certificado de sello digital, para que finalmente puedan emitir un comprobante fiscal. Entonces, la intención básica de esta disposición es que todos aquellos que no estén inscritos y mucho menos estén emitiendo comprobantes fiscales, este sea el momento en que los identifiquen y los obliguen a emitir su comprobante fiscal, lo cual representaría pues que paguen los impuestos que les corresponden. Entonces, es la medida, es el medio que la autoridad está utilizando o que encontró para ubicar a estos contribuyentes que pudieran no estar cumpliendo sus obligaciones fiscales. Cuando el acreedor no acredite haber emitido dichos comprobantes, y aquí viene una situación también muy peculiar que ya es relacionada con comprobantes fiscales, hay que tener mucho cuidado con el llenado de los comprobantes. Nosotros sabemos que hoy en día hay dos campos que le sirven a la autoridad para identificar el momento efectivo de cobro, que es el método de pago y la forma de pago. Dependiendo si en ese acto el acreedor está recibiendo su dinero, pues debería de especificar de manera correcta cuál fue el medio y la forma, el método de pago y la forma de pago. Pero ¿qué pasaría si simplemente está la sentencia, pero no recibe su dinero? En ese momento, ¿cuál sería la forma correcta de anotar en forma de pago? Ustedes que son expertos, por definir. Y el método de pago, pago parciales o diferido. Ustedes ya son muy expertos. Hay que tener mucho cuidado, porque si no se sabe el correcto llenado y no se está cobrando efectivamente, la autoridad ¿qué presumiría? Que ya está cobrado. Entonces, va de la mano una situación con otra para no perder. Nosotros debemos de ver siempre todo de manera integral y de ver la intención de las disposiciones. Y justamente esto es un punto de vista que no debemos de perder. Bueno, la autoridad judicial le va a dar un plazo al acreedor para que cumpla con esta emisión. Si concluido el plazo no ha emitido el comprobante fiscal, ¿qué creen que va a hacer? Le va a informar al SAT esta omisión en un plazo máximo de 5 días, contados a partir de que ya se cumplió el plazo que le otorgó para que exhiba su comprobante fiscal. ¿Y cómo se va a enviar esta información? Vamos, y aquí aterrizamos en otro tema muy interesante, que es la miscelánea, la resolución miscelánea fiscal anual. Si nos damos cuenta a través de todas estas reformas, está dando pauta a que la autoridad establezca normas adicionales a las que ya estamos conociendo en este momento. En este caso dice que a través de reglas de carácter general se establecerá cuál será la forma o cómo se implementará la vía de comunicación de la autoridad judicial al SAT del cumplimiento o no de la entrega del comprobante fiscal. Entonces, a principio de año, esperemos que la publiquen, si no es que a final de año, como venía sucediendo tradicionalmente, vamos a estar muy atentos de la resolución miscelánea, de la miscelánea fiscal, para ver en qué términos vamos a poder dar cumplimiento a todo este esquema que ya estamos conociendo en este momento. Como todo va de la mano, vamos a ver qué pasa en este tema, pero en la ley del IVA. Aquí me llamó la atención este artículo en el capítulo en el cual se incorporó. El impuesto sobre la renta creo que quedó bastante claro que está enfocado directamente a personas físicas y que tengan ingresos por arrendamiento. En la ley del IVA
no existen capítulos para personas físicas y para personas morales. Si recordamos la estructura de la ley del IVA, se divide por actos o actividades. Y este artículo se ubica en el capítulo de actos, en el artículo que regula actos accidentales, por lo cual sería aplicable únicamente a aquellos que no realicen con regularidad este tipo de actividad. Y además es muy severo, y quizá por ello se estableció en este artículo. En juicios de arrendamiento inmobiliario, en el que igualmente se condene al pago de las rentas, esta es la parte totalmente que viene a ser muy importante. La autoridad judicial no debe de autorizar la entrega al acreedor, y aquí estamos hablando tanto de personas físicas y personas morales, ¿eh? Aquí no está distinguiendo si son exclusivamente personas físicas. No debe autorizar la entrega al acreedor si éste no acredita haber emitido los comprobantes fiscales correspondientes. Y el escenario es peor aún para la autoridad judicial, porque se va a convertir en responsable solidario si es que autoriza la entrega y no ha comprobado la existencia de un comprobante fiscal. Si la autoridad fiscal autoriza la entrega, tendrá responsabilidad solidaria hasta el monto equivalente al impuesto de dichas contraprestaciones. Pero como está en la ley del IVA, ¿por qué contraprestaciones entonces tendría responsabilidad solidaria? Por el equivalente del IVA. Por eso digo que se distanció un poco la situación de impuestos sobre la renta con la situación de IVA. La responsabilidad solidaria únicamente está establecida para IVA. Para impuestos sobre la renta quizás se regule a través de reglas de carácter general. Estaremos muy, muy pendientes. Micrófono por acá de este lado. La subcontratación laboral, que ya es un tema que los que tienen contacto con esta situación se han dado cuenta lo complejo que ha venido siendo desde la reforma de 2017. Por favor. Gracias, buenas tardes. Mi pregunta es, yo rento un cuartito a X persona. Yo le quiero emitir su comprobante fiscal, pero esta persona no tiene RFC, por la razón que sea, porque nunca me pidió un comprobante, porque es estudiante, por lo que sea. Cuando yo emita mi comprobante, porque quiero cumplir con la obligación, ¿lo hago con RFC genérico? Claro. ¿Y qué obligación, o en un momento, cómo la autoridad determina el enlace si mi inquilino se atrasa, cuando mi comprobante sale con RFC genérico? Ahí cómo se establece la relación de que el inquilino diga, pues no soy yo, no me lo dio a mí, o no soy yo el que estaba rentando. No, dentro del concepto se puede anotar el nombre del inquilino, el periodo y demás, ¿no? Pero ahí sí, volvemos al punto de la emisión de los comprobantes. Podrías estarlo expidiendo hasta el momento efectivo de cobro. Aquí, la medida de control va a ser cuando, por ejemplo, este inquilino que ni siquiera tiene RFC se atrase de 3 meses y de acuerdo al contrato tú ya tengas la posibilidad de demandarlo. Y entonces lo demandes, la resolución sea a tu favor y entonces te exija que tú le entregues el comprobante. Pero no tendrías mayor problema tú, porque tú sí estás cumpliendo. Exacto. Él sabrá si te da el RFC porque es opcional. Recuerden que no es opción emitir comprobantes fiscales, es una obligación que tenemos todos los que obtenemos ingresos. Pero si es una opción el darte o no el dato del RFC, a eso no lo podemos obligar. Entonces ahí yo creo que tú estás perfectamente bien, pero va a ser hasta el momento en que incurra en algún incumplimiento y tú tengas que demandarlo. Okay. Gracias. No, al contrario. ¿Todo va bien? Ahora, por acá si me hacen favor de circularlo. Ustedes recordarán que en 2007 se transformó el 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el 5 y 32 de la Ley del IVA para regular las operaciones conocidas como de outsourcing o de subcontratación laboral en materia de la Ley Federal de Trabajo, en términos de la Ley Federal de Trabajo. Adelante. Rosita, una pregunta atrasada de la PTU. Ajá. ¿Se va a deducir proporcionalmente en los 8 meses de mayo a diciembre? Pero ¿qué pasa cuando por alguna situación no se pagó la PTU en mayo, sino la paga, no sé, hasta julio?
¿sería nada más entre 6 meses? Sería proporcional. ¿O tengo que empezar desde mayo? No. Sería proporcional a partir de la fecha en que estés pagándola. Pero aquí hay que cuidar un pequeño detalle. Recuerden que los que estamos conectados con la terminología fiscal no es deducir, es restar, que pareciera ser lo mismo, ¿no? La deducción es una resta, pero de hecho el mismo 14 nos indica, no por estarla restando se convierte en deducción. Es una disminución de la base, es decir, estás determinando la utilidad fiscal restando la PTU. Entonces no se convierte en deducción, es una resta. Es para efectos del 14 es una resta. Pero, regresando a tu pregunta, sí sería proporcional a los meses en la cual ya lo hubieras pagado. Ok, y la que no está pagada, que se adiciona al siguiente mes. Al siguiente año. Al siguiente año, perdón, también va a ser lo mismo. Es exclusivamente la pagada, es la PTU pagada, es decir, en otras palabras, la misma que tú vas a deducir en tu declaración anual, es la que vas a poder ir restando, pero a nivel de pago provisional conforme al 14. Gracias. No, al contrario. En el caso que comentaba la compañera con respecto a la renta de un bien, no tenemos la obligación de identificar plenamente a quién le estamos rentando y cómo le estamos rentando, porque se me hace ilógico que le rentes a una persona que no la identificas plenamente, porque también se puede dedicar a actos ilícitos. Sí, Entonces, entramos en otra materia, sí. Y eso no te lo piden en la ley antilavado. Sí, en la ley antilavado cuando, pues, para identificar plenamente cuando al estás contribuyente. en el umbral. Sí, es que ya si nos remitimos, que sería otro tema, eso va más de fondo. Quizás sí lo tenga identificado, lo único es que no tiene el RFC, si no lo quiere dar. Y entonces, pero para efectos de la ley antilavado, recuerden que tenemos umbrales de identificación y de información. Si estamos, no creo, porque nos comentaba que era un cuartito, ¿no? Así nos lo dijo literalmente. No creo que llegue a los umbrales, que están alrededor de 50,000 pesos mensuales. Pero sí, si estamos en esos rangos, tenemos la obligación no nada más de verlo aisladamente. Es por eso que les comentaba, todo esto lo debemos de ver de forma integral. Tienes toda la razón. Bueno, subcontratación laboral. Recordemos que en los términos del 27, reformado, el micrófono por acá, reformado en el 2017, los contratistas tendrían que darle una información muy específica a los contratantes. Esto para verificar que estuvieran cumpliendo sus obligaciones en materia de retención de entero y de pago de cuotas al Seguro Social. Gracias. En el caso de la ley de lavado de dinero, regresando a ese tema, si por ejemplo el cuartito, que a lo mejor son 1,000 pesos de renta, no estoy llegando al umbral, ¿de todos modos tiene obligación de inscribirse en la plataforma de la ley de lavado de dinero o no? No, recordemos que los umbrales, hay umbrales de identificación, que para la identificación simplemente lo identifico, cumplo con toda la regulación y lo tengo para cuando la autoridad me lo solicite. Pero cuando yo ya estoy obligado a presentar los informes mensuales, es cuando surge la obligación de inscribirse en el padrón y de mandar los reportes mensuales. Okay, ahí sí hay que hacer... Nada más hay que identificar y ya. Identificarlos, Okay. Y eso como medida de seguridad, por la famosa ley de extinción, o sea, ese cuartito lo podemos perder. Eso va mucho más allá de la ley fiscal. Es un inmueble que se puede perder. Gracias. No, al contrario. Bueno, entonces retomando, tenemos, porque todavía estamos en 2019, aunque resten pocos días, pero todavía estamos en 2019, tenemos la obligación, si estamos bajo este esquema, de solicitarle la copia de los comprobantes que está entregándole a los trabajadores, a sus trabajadores, que hayan acusado de recibo esos comprobantes timbrados, que haya enterado lo de las retenciones de impuestos y el pago de las cuotas al Seguro Social. Todo eso el contratista debiera de estárselo dando al contratante. Esto en los términos de la ley del impuesto sobre la renta. Y en materia de IVA está peor el asunto, porque tendría que estar recabando copia de la declaración del IVA, de la acusa de pago
Y de esto último, que hasta este momento no hay una postura oficial de cómo debieran de estarse cumpliendo. Información reportada al SAT sobre el pago de dicho impuesto. No hay un formato especial el día de hoy. Quizá cada quien está buscando la forma de cumplirlo porque, insisto, está vigente esta disposición. Y desde la publicación de la primera resolución de modificaciones desaparecieron todas las reglas que en un momento más vamos a ver, y el cual nos otorgaba una pauta o una posibilidad de cumplimiento de forma más inmediato, por así llamarle. Entonces volvemos al punto: contratista le debe de entregar al contratante toda esta información, y peor aún, de acuerdo al 32, el 32 recordemos que es el artículo que establece las obligaciones de los contribuyentes del IVA, nos establece que el contratista debe de informar al SAT la cantidad de IVA que le trasladó y que le cobró seguramente a cada uno de sus clientes. Y no hay formato para hacerlo. Hoy en día no hay formato para hacerlo, así como el que se pagó de manera mensual. Y todas estas reglas que estaban contenidas en la resolución miscelánea original desaparecieron, y a partir de agosto es cuando el escenario, si ya estaba complejo, se complicó un poquito más, porque al ya no existir lo que se conocía como aplicativo para la autorización del contratista para la consulta de CFDI y declaraciones, a través del cual se cumplía todo este cúmulo de obligaciones, a partir de agosto cada quien debió de haber buscado la forma de hacerle llegar del contratista al contratante toda esta información que nosotros acabamos de ver. Entonces, estemos o no inmiscuidos directa o indirectamente en estas actividades de subcontratación, se puede apreciar que el escenario es complejo. Y entonces, a través de la exposición de motivos para esta iniciativa de reformas, la autoridad indica que a partir de 2017, como bien dijimos, se establecieron requisitos adicionales para poder deducir estos gastos por concepto de subcontratación laboral. Pero esto se implementó para inhibir prácticas de evasión y fortalecer el control de obligaciones. No lo vamos a leer todo porque obviamente el tiempo es limitado, pero la parte medular sí la voy a ir señalando con el apuntador. Con la facilidad de facilitar el cumplimiento de estas obligaciones, se construyó la herramienta electrónica, esta que acabamos de ver y que le dieron el nombre de aplicativo. Pero, y en el último párrafo, dicha herramienta a la fecha no ha funcionado correctamente. Es decir, se está reconociendo una deficiencia a través de la cual que justificaría que la herramienta al día de hoy ya no esté funcionando, y que el contribuyente, insisto, a partir de agosto haya tenido que buscar sus propios medios, su propio camino para poder cumplir lo que sigue vigente en este 2019. De todo ello se desprende que se modifica el artículo 1A. Si ustedes ven esta raya, es porque esto estaba en la iniciativa original. Únicamente se los estoy dejando de contraste para que ustedes vean cuál es el texto que hoy en día es el que ya está aprobado por las cámaras y que únicamente estaría pendiente de su publicación. De acuerdo a la Gaceta Parlamentaria, recordamos, quien quiera descargar la Gaceta Parlamentaria está en el portal de la Cámara de Diputados, no está publicado en el Diario Oficial de la Federación, pero lo pueden ubicar con la fecha de 17 de octubre de este año. Esta era la iniciativa original. Si ustedes hacen memoria, el artículo 1A es el artículo que ha sido por excelencia el que nos ha indicado quiénes son los obligados a efectuar retenciones en materia de la ley del IVA. Se incorporó esta fracción 6, en la cual su intención es que las personas morales, y pongan cuidado aquí, personas físicas, por primera vez van a retener, personas físicas con actividades empresariales se conviertan en retenedores cuando existe este tipo de operaciones de subcontratación laboral. ¿Cuál es el texto ya hoy en día, el que está en la Gaceta Parlamentaria? Si se dan cuenta, vamos a poner las dos, ahora sí que encuentre las diferencias, ¿no? Anterior, aprobado. Anterior, aprobado. Lo primero que surge a la vista, ¿qué es? Está más extenso, ¿no?
¿En qué cambió? Simplemente aquí fue más preciso, para que no se le escapara ninguna situación que quizá no pudiera encuadrar en subcontratación laboral, pero sí en esta gama de proporcionar personal a otra persona, de una persona a otra, es que se volvió más específico. Las personas físicas, y volvemos al punto, son los obligados a retener el IVA. Sean personas morales o físicas con actividades empresariales, hasta ahí seguimos exactamente igual. Que reciban servicios a través de los cuales pongan a disposición del contratante o de una parte relacionada, personal, que desempeñe sus funciones en las instalaciones del contratante o de una parte relacionada, incluso fuera de eso. O sea, prevé todas las situaciones. La gran peculiaridad, si ustedes se remiten al 1A, y antes de remitirnos al 1A, yo les preguntaría, hoy en día, las retenciones típicas, por ejemplo, a personas físicas con honorarios y arrendamientos, ¿se les retiene el IVA al 100%? ¿Cuál es la proporción? Y esta 2/3 partes está indicada en el 1A. ¿En dónde está? ¿En dónde está? En el 3 del reglamento de la ley del IVA. Entonces, la ley del IVA en el 1A simplemente nos dice a quiénes le vamos a retener, pero la facilidad de la reducción, que no sea al 100%, sino de las 2/3 partes, está en el 3 del reglamento de la ley del IVA. Este es el único caso en el cual de origen se estableció que la retención va a ser del 6% del valor de la contraprestación. Es uno de los cambios significativos que diferencian la iniciativa original con lo que está hasta el día de hoy. En un principio se contemplaba que fuera el 100% y quizá que se establecieran reglas de carácter general, una retención menor, pero aquí ya se dejó incorporado de origen. Insisto, a diferencia de las otras retenciones, aquí ya sí fue muy específico el 6% de este tipo de operaciones. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Hagamos como una simulación de hoy en día qué es lo que está pasando. Yo soy contratante, ustedes me suministran personal, ustedes me extienden una factura, ¿verdad? Me trasladan el IVA, me lo cobran y ¿quién lo acredita? Yo, ¿quién lo estoy pagando? Entonces, ¿y a quién se le queda la obligación de enterarlo a la autoridad? Yo lo puedo estar acreditando si yo lo pagué, ¿no? Tengo mi comprobante, dice que está pagado, lo acredito. Y la autoridad, si nos remontamos al 5 y al 32 que acabamos de ver, ustedes tendrían la obligación de estarle informando a la autoridad cuánto le están trasladando, no nada más a mí, sino a cada una de las personas que le suministran personal, y detallando cómo lo están enterando a la autoridad, que no necesariamente lo que trasladan es lo que enteran, ¿verdad? Porque de acuerdo al mecanismo de la ley del IVA, una cosa es lo que yo cobro y a eso tengo derecho ¿de qué? De restarle mi IVA acreditable. Y lo que estoy enterando es la diferencia. De manera tal que en términos prácticos, la autoridad tampoco sabía si se le estaba enterando al 100%. Porque se confundía, se perdía ahí los números, cuánto cobro, cuánto acredito y cuánto es lo que finalmente entero. Pero ahora se está dividiendo la responsabilidad, si se dan cuenta. Ya no va a llegar el IVA 100% a ustedes. Va a haber un mecanismo de retención. Si yo fuera persona física con actividad empresarial, tendría que estarles reteniendo este 6% y no podría acreditarlo. ¿Por qué? Porque el mecanismo de acreditamiento hoy en día, ¿en qué momento lo puedo acreditar? ¿En el momento en que lo estoy pagando? Hay una condición especial cuando lleva implícito retención. Lo puedo acreditar hasta primero tengo que enterar lo retenido y entonces en el siguiente periodo ya puedo acreditar. Entonces la autoridad lo que está haciendo con esta medida es garantizar que para que yo pueda acreditar, primero haya pagado lo que yo retuve. Y la contraparte pues va a tener que seguir el mismo procedimiento de siempre. De lo que le quede va a poder restar su IVA acreditable, va a poder restar lo que le retuvieron y entonces sí la autoridad ya tendrá el diferencial.
pero se está dividiendo ya la responsabilidad. Entonces, a través de este mecanismo, la autoridad, afortunadamente, a cambio de esta retención, que es la que ya está incorporando en la ley del IVA, nos está permitiendo realizar la deducción por el pago de este tipo de actividades y está desapareciendo todo lo complejo que acabamos de ver y que hasta 2019 sigue existiendo. Por lo cual, sí quedó claro, ¿verdad?, cuál es la gran diferencia. En términos prácticos, se ve sencillo. En comparación de lo que del escenario que tenemos el día de hoy, de entregarle toda la cantidad de comprobantes, de declaraciones, de copias, de pagos, de todo, ahora se está sustituyendo por una retención. Insisto, creo que el escenario se ve más sencillo de lo que se vio a partir de 2017. Y aquí está simple, esto es muy importante, porque la obligación de retención, ¿en qué ley está? ¿Cuál dijimos? La retención para otros contribuyentes en la 3, pero esta retención para subcontratación, ¿en cuál quedó? En el 1A, ¿de qué ley? De la ley del IVA. ¿Qué pasa en impuestos sobre la renta? Porque si bien dijimos que va de la mano uno con una disposición con la otra, el 27 está siendo más estricta en el señalamiento de que si yo retengo y no entero, no puedo deducir el gasto. Entonces, se está enlazando más que nunca la ley del IVA con la ley del impuesto sobre la renta. Es decir, para la ley del impuesto sobre la renta está estableciendo como requisito de deducción, el 27 contiene los requisitos de las deducciones, está estableciendo como requisito de deducción que yo retenga y entere en los casos que la ley del IVA así lo establezca. Es decir, si no lo voy a poder acreditar en IVA porque no retuve y no enteré, en impuestos sobre la renta sufre el mismo efecto, no voy a poder deducirlo. Es decir, insisto, están enlazadas más que nunca ambas disposiciones para que por un lado me obligan a retener y a enterar para poder acreditar, pero también me obligan a que yo cumpla estas disposiciones si es que deseo deducir para ley del impuesto sobre la renta. Entonces simplemente hacen este enlace, lo hacen más estricto y lo hacen de manera más específica. En realidad, si se dan cuenta, es la parte que está en los últimos 3 renglones de esta disposición de la fracción sexta y también de la quinta, para no dejar ningún lugar a duda, porque dice cumplir con las obligaciones en esta ley, que es la ley del impuesto sobre la renta, y las demás disposiciones fiscales, y en este caso, la ley del IVA. Vamos a ver cómo se están reformando. Recuerdan que en el 5 es donde establecía todo el tiempo de obligaciones desde 2017. Pues mira, ya está desapareciendo. Todo esto en 2020, en teoría, ya no va a estar. En el micrófono, por favor, por allá. 32, el artículo de las obligaciones, igualmente todo lo de subcontratación está desapareciendo. Y hasta ahí lo de subcontratación laboral. Por favor, ¿ya llegó el micrófono? ¿Quién tiene el micrófono? Sí, me hacen favor del trabajo hormiga, por favor. Rosita, buenas tardes. Hola, muy buena tarde. Una pregunta que me surgió ahorita. En la venta de un terreno que fue de herencia, ¿los impuestos que paga también se le hace retención o no paga, o está exento por ser herencia? Pues ya nos salimos del tema. Sí, lo sé. Sí, lo vemos al final, si te parece. Sí. Pues que nos queda poquito tiempo y todavía hay que, si regresamos aquí el micrófono. Mientras les voy comentando sobre esta lámina, es el escenario que al día de hoy está establecido a través de resolución miscelánea para regular los ingresos derivados de la obtención de ingresos a través de plataforma por la cual se presten servicios de transporte terrestre de pasajeros. Es muy amplio y depende de 2 circunstancias. 1, ¿quién lo esté prestando?
generalmente son personas físicas. 2, ¿en qué capítulo estén tributando? Y 3, cuál sea, si es un ingreso exclusivo o además de ese ingreso obtiene ingresos de otro capítulo. Entonces aquí diversificamos en qué capítulo está. Si en el régimen general, le llamamos régimen general al capítulo 1, ¿no? Que se le llama de actividades empresariales y profesionales. Y el régimen de incorporación fiscal. Entonces, dependiendo estoy en este régimen, en este, son ingresos exclusivos, son ingresos combinados, y cuál es el mecanismo de retención y cuál es el mecanismo de presentación de declaraciones. Pero esto es tan detallado que no nos vamos a detener aquí, pero sí se los dejo como material adicional para que ustedes tengan el contraste de lo que está regulándose el día de hoy y de lo que viene para 2020. Y por si tienen alguna duda específica, creo que es bastante claro. Por favor. Dos preguntas, Rosita. La primera, con respecto a la subcontratación laboral, eso entra en vigor a partir del 1 de enero. Sí. Y la segunda, en el caso, por ejemplo, de que yo, no sé, le pagué a una persona y le retengo, yo no puedo acreditarme el IVA hasta el siguiente mes cuando yo lo pague. Asimismo, el gasto para efecto de impuesto a la renta, ¿o tú qué recomiendas? Para impuestos sobre la renta no le vería mayor problema, porque recordemos que las personas moral, que son los que utilizan esta figura, pagan conforme a su coeficiente de utilidad. Entonces el efecto de la deducción se observa hasta la declaración anual. No, en el caso de las personas físicas. Personas físicas, no. Está condicionado únicamente el acreditamiento. Y como lo venimos haciendo hasta el día de hoy, pero la deducción en ningún momento queda acotada hasta el momento del entero. Simplemente dice que quede retenido y enterado. Es que me llama la atención en la parte que decías de la ley del impuesto a la renta, artículo 27, fracción sexta, la que viene en negritas. Asimismo, deberán cumplir con la obligación de retención entero del impuesto al valor agregado, que en su caso se establezca la ley en la materia. Pero eso no condiciona lo que tú comentabas entonces con respecto a la deducción a persona física del pago de ese gasto en forma específica. Nada más que habría que ver en reglas de carácter general cómo va a quedar finalmente, porque aquí estamos en 27, que es del título 2. Entonces, para personas físicas seguramente debe de haber alguna precisión, porque aquí exclusivamente nos está remitiendo a personas morales. Gracias. Al contrario. Bueno, veamos con ya vimos lo que es transporte terrestre de pasajeros, lo que se está pretendiendo regular, y además fue un esquema opcional en 2019. Creo que fue el acto experimental para ver cómo se implementaba para 2020. En lo que se refiere a servicios de hospedaje, que también se prestan a través de estas plataformas, la autoridad en 2019 no estableció un mecanismo para tratar de recaudar a través de la retención como se hizo en el de transporte de pasajeros. Simplemente marcó su postura a través de criterios no vinculativos para este tipo de operaciones, en el cual quien tenga la paciencia y el tiempo para leerlo, pero prácticamente nos remite que todas las personas físicas y morales estamos obligadas a pagar impuestos por todos los ingresos que obtengamos, que tratándose de actividades empresariales encuadraríamos en el artículo 100, y que entonces que existen plataformas que permiten prestar servicios de hospedaje, y aquí ya van concluyendo y enfocándose a los servicios de hospedaje. Y aquí nos da todas las justificaciones para considerar que estos servicios son exclusivamente de hospedaje. Insisto, no los vamos a leer, dice que encuadra conforme al 2666, que el contrato de hospedaje puede ser tácito en términos del Código Civil, y que las plataformas tecnológicas prestan este servicio. Es decir, todo es el marco que está utilizando para tipificar este tipo de servicio como actividad empresarial, lo cual yo coincido, tienen toda la razón, encuadran perfectamente como una actividad empresarial. En consecuencia, la autoridad concluye: estás realizando una práctica fiscal indebida si estás prestando estos servicios de hospedaje a través de estas plataformas y no estás contribuyendo para fines de impuestos sobre la renta por estos ingresos que estás obteniendo por actividades empresariales. Y también es una práctica indebida
para quien asesore, aconseje, preste el servicio o participe en la realización e implementaciones de las prácticas anteriores. Su correspondiente criterio no vinculativo, pero en la ley del IVA, para efecto de la ley del IVA, es el criterio número 10, dice exactamente lo mismo. Lo encuadra, allá ya dijimos que personas físicas y morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta, pero para efecto del IVA, volvemos a insistir, el IVA grava actos o actividades, y en este caso lo enmarca perfectamente bien en el artículo primero, en el 19, y también dice que conforme al 20, este tipo de servicios no estarían exentos porque puede tratarse de inmuebles amueblados, inmuebles destinados a hoteles o inmuebles destinados como casas de hospedaje. Si te ubicas en alguno de estos supuestos, no estás exento porque no se considera casa habitación y en consecuencia debes de estar pagando el IVA. Entonces, siguiendo con esta postura, concluye que el servicio de hospedaje no está exenta y que deben de estar pagando el IVA al 16%. Y en consecuencia, se considera una práctica fiscal indebida a quien esté omitiendo el pago de este IVA o igualmente asesore, aconseje, preste servicios o participe en la realización. Y únicamente fueron posturas, pero no adoptó ningún mecanismo como para que estas personas pudieran cumplir sus obligaciones, insisto, a través de retención, como en el servicio de los servicios de transporte tipo Uber y no sé cuántos más hay, ¿no? Y en este caso el tipo Airbnb. Entonces, lo que hoy en día está implementando o lo que se pretende que ya se implemente para 2020, está incorporando un capítulo completo. Ahora sí está incorporándolo a nivel de impuestos sobre la renta de ley. Ya no es algo opcional, como está sucediendo hoy en día de las plataformas que presten servicio de transporte terrestre de pasajeros. Ya está la obligación directamente incorporado en la ley. ¿Y en dónde se incorporó? El título cuarto es para personas físicas. Y de ahí nos vamos al capítulo 2, que es de actividades empresariales y profesionales. Hasta 2019 únicamente hay 2 secciones. La primera de actividades empresariales y profesionales, la segunda del RIF y ahora en 2020 la sección tercera, que se va a llamar de los ingresos por enajenación de bienes, prestación de servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. ¿Pregunta? Sí, me hacen favor de pasar el micrófono por acá. Y en realidad, de la iniciativa original a lo que conocemos hoy, lo que está publicado en Gaceta Parlamentaria, lo único que sufrió transformación es lo que está en azul y se eliminó lo que está subrayado. Pero en términos reales es exactamente lo mismo, porque a donde nos remiten, al 18B fracción 2, dice exactamente lo que aquí tachara. Entonces prácticamente fue una adecuación porque no sufrió reforma de fondo. Pero vean aquí lo que se está grabando. No quiere decir que no esté grabado al día de hoy. Quiere decir que al día de hoy se tiene conocimiento que estos contribuyentes no están tributando, por lo cual se les está estableciendo un mecanismo a través de este capítulo para que puedan cumplir con sus obligaciones. Es muy cierto de que no están incorporando actividades nuevas, son actividades que ya existen. La gran diferencia son actividades por las cuales no se está recaudando, aun cuando debiera los contribuyentes estarlo haciendo en alguno de los capítulos que nosotros ya comentamos, el 1 o el 2. Por favor. Dentro de este capítulo nuevo, ¿se adiciona lo que es las monedas digitales? No. Ese es otro escenario muy complejo y yo creo que va a llevar su tiempito. No, aquí no. ¿Qué es lo que se está incorporando en este capítulo? Contribuyentes, personas físicas con actividades empresariales que enajenen bienes, o sea, cualquier tipo de enajenación de bienes, presten servicios a través de Internet, las famosas ventas por Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, por los ingresos que se generen a través de los citados medios. Todo esto
Es decir, aquí encuadra lo de hospedaje, encuadra lo de servicio de transporte, más todas las actividades que realicen por Internet. Si ustedes venden por Internet, están perfectamente encuadrados acá. No quiere decir que no están grabados hoy en día, sí están grabados, pero quizá aquí sí quiere decir que no estén enterando los impuestos. Entonces la autoridad ya estableció un capítulo específico para este tipo de contribuyentes. ¿Cómo van a hacer su pago? A través de retención. La parte que se vislumbra muy complicada es la que viene. La retención la efectuarán personas morales residentes en México. Hasta ahí vamos bien. O los residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanente en el país. ¿Cómo los van a obligar? ¿O cómo los van a localizar? Para que ellos cumplan obligaciones que están fuera del país en donde ellos se encuentran ubicados. Veremos. Así como entidades o figuras jurídicas extranjeras que proporcionen directa o indirectamente las citadas plataformas tecnológicas. Hasta aquí, insisto, hasta los residentes en México se antoja posible. El resto, como está sucedido en 2019, dependería de la voluntad de estas entidades, figuras y residentes en el extranjero de cooperación para poder llevar a cabo la implementación de retención. Por favor, el micrófono por acá. Uno de los cambios que sufrió de la iniciativa original a lo que está publicado el día de hoy en la Gaceta Parlamentaria es el otro detalle. Estas plataformas, ¿cómo le harían esta retención a una persona que no quiere proporcionar su RFC? Porque una de las obligaciones es retener y enterar el impuesto hasta el día 17. Pero cuando estas personas no proporcionen su RFC a la plataforma, como es un caso similar al del arrendamiento que comentábamos hace rato, no te doy mi RFC, pero entonces ¿cómo lo van a retener si no tienen este dato? Se les está estableciendo una especie de castigo a este tipo de contribuyentes que no proporcionen el RFC. ¿Cuál es el castigo? No vas a aplicar la tabla, vas a irte directamente a una retención del 20%. Esto sí es modificación, la última modificación que sufrió. En caso de que sí proporcione su RFC, tenemos estas tres tablas. ¿Ya llegó el micrófono? Por favor. Me espero a que termines porque creo es con eso. Ok, ya va por ahí. Ajá. Entonces son estas tres tablas, una enfocada al transporte, otro el hospedaje y otro cuando tengamos ingresos mixtos. Es muy diferente a las tablas que hoy en día se utilizan. Van desde un 2, si se dan cuenta, hasta un 17%. Y entonces dijimos que aquellos que no den su RFC tendrían que retenerle el 20%. Es decir, de un 2% que puede haber sido su retención, su castigo sería que le retengan el 20%. Y relacionado con este tema, ahora nos saltamos a la ley del IVA. Si se dan cuenta, estamos viéndolo de manera temático para verlo de manera integral y no se nos escape algún detalle. Existía duda, para mí no, pero quizá para algunos, de que si este servicio de transporte que presta a través de las plataformas encuadraba en el artículo 15, que es el artículo destinado a definir los servicios exentos de la ley del IVA. Resulta que afortunadamente se precisa que no se considera transporte público aquellos que se realicen por plataforma de servicios digitales cuando los vehículos sean de uso particular, porque si se dan cuenta estos vehículos no tienen placas de transporte, tienen placas particulares. Entonces esa sería la gran diferencia para que esté grabados y ya no haya ninguna confusión de que si están exentos o no. Seguimos, algo que no prosperó, y el que no haya prosperado no quiere decir, insisto, que los contribuyentes que estén obteniendo este tipo de ingresos estén exentos del pago. Quiere decir que debieran de buscar un mecanismo en el cual poder encuadrar y cumplir con sus obligaciones fiscales. Las ventas por catálogo, totalmente
no se aprobó esta iniciativa en el cual las personas morales que les vendieran a las personas físicas, que a la vez revendieran sus productos al menudeo y que fuera a través de ya ventas directas por catálogo y como vendedores independientes, lo que se pretendía es establecer un mecanismo de retención. Nuevamente aquí la figura que ha predominado para estos nuevos artículos que se están incorporando es el mecanismo de retención. Las personas morales tendrían que hacer un cálculo de la utilidad, es decir, el precio sugerido menos el costo a que se lo están vendiendo, determinan utilidad, se calcularía como si fueran asimilados, pero todo esto no prosperó. No prosperó ni esto ni todo lo que regulaba. Esto desapareció. Insisto, no quiere decir que los estén exentando, quiere decir que van a tener que esperar porque nuevamente a través de reglas de carácter general la autoridad va a dar a conocer algún mecanismo muy parecido al que existía, supongo yo, en 2015. En 2015, si ustedes son curiosos y se remiten a la resolución miscelánea, ahí estaba establecido un mecanismo alterno para la retención. Habría que ver en qué términos y por eso insisto, la resolución miscelánea cuando sea publicada va a ser un tema de mucho interés para que nos volvamos a reunir y volvamos y veamos cómo quedó ya en la vida real, cómo vamos a tener que implementar todas estas reformas. Por lo pronto, a nivel de ley, no prosperó. Estaba dentro del capítulo de las obligaciones de las personas morales. Prácticamente olvidémonos de eso. Las tasas de retención. Esto se los pongo como mero dato curioso para que vean cómo ha ido incrementando la retención por el pago de intereses. Del 2017, que era del 0.58, en 2018 sufrió una pequeña reducción, pero en 2019 se incrementó a más del doble y 2020 está peor el escenario. 1.45, que va a ser el que nos retengan si obtenemos ingresos por intereses. Entonces, las sugerencias para aquellas personas que obtengan exclusivamente ingresos por intereses, que generalmente van a determinar un saldo a favor, pues que tienen la posibilidad de presentar su declaración anual e intentar recuperar esta retención que seguramente les va a quedar a favor. Porque si en 2019 generan un saldo a favor, imagínense, no, 2018, porque 2019 ni le hemos presentado, ¿verdad? 2018 generaron saldo a favor y era una tasa del 0.46, imagínense cómo va a quedar el escenario para 2020 si se está triplicando prácticamente esa tasa que existió para 2018. Recordándoles nada más, o más bien dicho, voy a hacer una pregunta para ver si estamos en la misma frecuencia. El hecho de obtener ingresos exclusivamente por intereses, ¿es obligatorio declararlos o es una opción? ¿Está prohibido presentar declaración o está permitido? Porque creo que esa es una confusión en el periodo de transición, como que quedó ahí medio confuso. Tenemos la posibilidad de todos, independientemente del nivel de ingresos por intereses obtenidos, tenemos la opción de recuperar nuestro saldo a favor. ¿Todos? Perfecto, entonces todos están actualizados, porque existió un periodo muy breve en el cual no existía la posibilidad de recuperarlo. Pero ya con las disposiciones actuales, todo mundo tendría la posibilidad de recuperarlo si es que presentan su declaración y solicitan su devolución. Este artículo que tampoco prosperó y que tiene sus pros y sus contras. Quizá lo que, si lo vemos del lado positivo, evitó que la ley del IVA fuera más compleja de lo que hoy en día ya es el determinar el IVA acreditable. Recordemos que para determinar el IVA acreditable tenemos toda una regulación, primero que sean gastos estrictamente indispensables, se va complicando si obtenemos actividades mixtas, identificarlo con uno, con otro, determinar el factor de la proporción y después de hacer todo este procedimiento ya determinamos ¿cuál? El IVA acreditable. Pues resulta que a través de este artículo
el escenario se vislumbraba todavía más complejo. Afortunadamente no prosperó. ¿De qué se trataba? De que si nosotros realizábamos actividades diferentes a las que establece la ley del IVA, quité esa lámina, por eso ya me regresé. Recordemos que la ley del IVA se engrava cierto tipo de actos o actividades que están perfectamente plasmadas en 5 capítulos. Enajenación, prestación de servicio, arrendamiento, importación y exportación. Son las únicas actividades gravadas por la ley del IVA. Pero entonces la autoridad se cuestionaba, si tú realizas actividades diferentes a las que están contenidas en estos 5 capítulos, pero gastas y ese IVA que te están trasladando lo estás acreditando contra actividades gravadas, como que no es congruente. Entonces vamos incorporando este artículo 4, en el cual te establezco un mecanismo especial por aquellos gastos que realices por actividades que no estén gravadas en la ley del IVA. Desde mi punto de vista era totalmente justo y totalmente válido. Por alguna razón no prosperó y tampoco prosperó todo lo que se movía alrededor del acreditamiento relacionado con los actos o actividades no objeto. ¿Qué son actividades no objeto? Son aquellas actividades que no encuadran en la ley del IVA y que dijimos son estos 5 capítulos muy bien definidos. Bueno, esto ya no prosperó, así que olvídense de ello, que ya no les quite más tiempo de sus actividades. Esto sí, porque ahora nos vamos, yo creo que a uno de los capítulos a los cuales creo que se tienen amplias expectativas de recaudación, y es por los servicios digitales prestados en territorio nacional. Si somos meticulosos, nosotros sabemos que para saber si estamos gravados o no por la ley del IVA, 1, debemos de encuadrar en alguno de estos 5 capítulos que ya mencionamos, y 2, que esos servicios, esos actos o actividades sean prestados en territorio nacional. ¿Cómo sabemos que son prestados o no en territorio nacional? Pues existe un artículo en cada uno de esos capítulos que nos van indicando cuándo se consideran realizados en territorio nacional. Tratándose de prestación de servicios, el artículo 16 es el que nos define cuándo el servicio prestado se considera que se realizó en territorio nacional. Lo que viene en negrita es lo que se está adicionando. Lo anterior, el primero, es lo que tenemos al día de hoy, pero que nos sirve de contraste para ver cuál es la reforma de origen, la reforma de fondo, perdón. Se entiende que se presta el servicio en territorio nacional cuando en territorio nacional lo realice total o parcialmente un residente en el país. Pero ¿qué pasaba con estos otros servicios de residentes que no están en el país, pero que sí los recibe una persona que reside en el país? Pues justamente eso es lo que se está incorporando. También se considera que se realiza en territorio nacional, tratándose de servicios digitales, cuando el receptor se encuentre en territorio nacional. Y nos remiten directamente a un capítulo, el 3 bis, que se está incorporando a los que nosotros al día de hoy ya conocemos. El capítulo 3 al día de hoy es de prestación de servicios. El 3 bis ahora se va a llamar de prestación de servicios digitales, es decir, es ahí donde se está incorporando. ¿Sí se entiende cuál es el gran cambio de territorio nacional? Ahora pasa de que no solamente lo debe de prestar un residente en el país. Si somos nosotros, estamos en México y lo recibimos, somos los que recibimos el servicio, también se considera prestado en territorio nacional y en consecuencia están gravados por el 16%. Y nada más para que nos demos una idea, todos estos artículos son los que están incorporándose y son los que entrarían en vigor en junio de 2020. Todos estos en junio de 2020, de acuerdo a la iniciativa original, se pretendía que entraran en vigor en marzo, dieron un margen adicional, ahora entrarían en vigor en junio, cuando se considera que el receptor se encuentra en territorio nacional. 1, que el receptor
tenga que el servicio esté en un domicilio ubicado en territorio nacional. 1. 2. Que el receptor del servicio realice el pago al prestador de servicio mediante un intermediario ubicado en territorio nacional. Creo que muchos pueden encuadrar aquí. Los servicios de estos de video y de tele por paga, que de esos muy famosos, que se prestan por un residente en el extranjero, se están cobrando ¿por quién? Por un residente en el país. Entonces, este va a ser una figura muy importante en ese tipo de servicios. Que la dirección IP que utilicen los dispositivos electrónicos del receptor corresponda al rango de direcciones asignadas a México. Parece muy técnico, ¿verdad? Porque ya no… ¿Qué es una IP? ¿Alguien sabe qué es una IP? El micrófono está por ahí, ¿no? Porque, y eso… quienes no estamos inmersos en el lenguaje tecnológico, de repente esto nos puede resultar un poco muy avanzado. La dirección de tu computadora, la dirección de internet de tu computadora, o sea, que la identifica a tu computadora. Es más allá, sí, tienes mucha lógica, pero yo, después de tratar de investigar y ponerlo en un lenguaje que todo mundo lo entendamos, la dirección IP es la ruta invisible por la cual pueden localizar y llegar a nuestro dispositivo. No lo vemos, no vemos por dónde llega su señal a su celular, a su computadora, a su tele, no la vemos. Pero informáticamente sí es posible rastrear ese camino electrónicamente para ver a dónde llegó la señal. Ese caminito electrónico invisible se le llama dirección IP. Entonces, si esta dirección IP se encuentra dentro del rango de direcciones asignadas a México, hubo una modificación de redacción respecto de la iniciativa original, pero pues más o menos quedó en los mismos términos, en donde hace más preciso esta fracción tercera. Y la cuarta, esta sí se incorporó, que el receptor haya manifestado un número telefónico cuyo código corresponda a México. Entonces, esos serían los 4 supuestos en los cuales se considera que estamos recibiendo el servicio en territorio nacional. Ahora, este artículo es muy conveniente tenerlo presente porque de manera muy limitativa, porque aquí vean, se consideran únicamente los servicios digitales que se mencionan a continuación. Es decir, lo único que está grabando este capítulo son estos servicios. ¿Cuál fue su modificación respecto de la iniciativa original? Lo que está tachado es lo que no prosperó y creo que son los que pudieran haber causado un poco más de conflicto de identificación. Uno, ¿cuál es el que no prosperó? Los de publicidad. Todo lo que se proporciona, toda la publicidad que pudiera encuadrar como servicio digital, lo eliminaron. Y 2, el almacenamiento de datos, que casi todo mundo hoy en día utilizamos las famosas nubes, ¿no? Pues el almacenamiento de datos no va a encuadrar en este artículo 18 y en consecuencia no está grabado por la ley del IVA en este capítulo. Todo lo demás se mantuvo igual, voy a ver si me da tiempo de repasarlo, creo que no me da tiempo, vamos a hacerlo muy brevemente. Las descargas de imágenes, películas, textos, video, audio, música, juegos, todo esto. No aplica en los periódicos y revistas. ¿Por qué de origen estos qué tratamiento tienen en la ley del IVA? Libros y revistas exentos, exactamente, por lo cual no están grabados. Los clubes en línea y páginas de cita, el almacenamiento se eliminó, los de enseñanza a distancia o TEDx o ejercicios. Todos estos se mantienen y están grabados. Las obligaciones sí sufrieron ciertas reformas respecto de la iniciativa original. Inscripción en el RFC se mantuvo. Esto, aun cuando lo ven tachado, lo que sufrió es una reubicación. Se pasó el 3 y la fracción cuarta, se unificaron para dar origen a una nueva fracción tercera. Es decir, nos dice que van a tener que proporcionar al SAT, imagínense,
proporcionar de manera trimestral, comenzando en enero, y a más tardar el día 17 del mes siguiente, el número de servicios o operaciones realizadas en cada mes de calendario de cada uno de los receptores en territorio nacional. Los van a clasificar por tipo de servicios o operaciones y su precio, así como el número de receptores mencionados, y mantener los registros. Es decir, todo esto lo va a tener que hacer un residente en el extranjero, aun cuando no tenga establecimiento en territorio nacional. ¿Cómo van a controlar estas obligaciones o el cumplimiento de estas obligaciones? Vamos a ver más adelante. Vamos a continuar con las obligaciones. Calcular el IVA. Esto, lo que tiene la flechita, es también lo que se incorporó, es la nueva incorporación derivado de la revisión en las cámaras. Se incorporó que si también al mismo tiempo facturan otros servicios diferentes a los que ya contemplamos, entonces únicamente se va a gravar al 16% los que están previstos en esta misma ley. Pero que si no se logra identificar con gran precisión unos y otras, el 70% se considerarán grabados y el 30% no. Eso se incorporó. Emitir comprobantes fiscales, esto es muy importante, designar a un representante legal y proporcionar un domicilio en territorio nacional para efectos de notificación. Y la fracción séptima es la que se incorporó. Imagínense, tramitar su firma electrónica avanzada. Imagínense, ¿qué es lo que se necesita para una firma electrónica avanzada? Acudir personal, bueno, entre otras cosas, ¿no? Un residente del extranjero va a tener que designar a alguien que es el valiente para acudir a tramitar su firma electrónica. Se antoja casi imposible, no sé ustedes, pero se antoja muy, 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 muy imposible de cumplirlo. Las obligaciones, todas, excepto la de traslado que está en la fracción 2, pero si se dan cuenta encuadró a todas las demás, todas deberán de cumplirse conforme a las reglas de carácter general. Otra vez estamos aterrizando en resolución miscelánea, que va a ser muy necesario conocer sus alcances y conocer qué tanto va a regular estas nuevas disposiciones. ¿Cómo se va a tratar de implementar este mecanismo? De primera instancia, aquí decía, en lugar de bloqueo, que en teoría se minimizó el efecto, iba a ser una suspensión, es decir, aquellos canales, aquellos concesionarios de la red pública de comunicaciones simplemente le iban a bloquear la posibilidad de prestar sus servicios en territorio nacional. Pero ahora se dejó que simplemente se van a suspender, a bloquear. En lugar de suspender, se van a bloquear. Bloqueo quiere decir que una vez que ya se regularicen, se vuelve a habilitar el servicio. Esa es la medida con la cual la autoridad pretende que los que no tengan residencia en México o establecimiento permanente pueda ser una medida de control, el no poder prestar sus servicios a través de un bloqueo y que para estos efectos los concesionarios de la red pública de telecomunicaciones serán los intermediarios para poder llevar a cabo este procedimiento. Ay, ¿qué tanto ustedes lo ven posible? ¿Lo ven fácil? Yo lo veo complicado, lo veo muy complicado, pero veremos qué es lo que pasa en 2020. Saltándonos ya de este capítulo porque se nos están agotando los minutos, esta reforma creo que sí fue muy buena. Nos remite al 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para recordar qué es lo que dice el 79, pasamos a la lámina siguiente. Y son las instituciones de asistencia o beneficencia autorizadas a recibir donativos, pero que apoyen a personas de escasos recursos, que ayuden a grupos vulnerables o que realicen actividades para lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo en comunidades indígenas. Todos estos contribuyentes que son donatarias autorizadas, se les está permitiendo que cuando compren, reciban servicios o reciban el arrendamiento, no paguen el IVA. Es decir, quien se lo cobre no les traslade el IVA. ¿Por qué? Porque sería ilógico. Si no es un acto grabado el que ellos están realizando, no tiene caso estar desembolsando un 16% más si se están mermando los recursos que ellos están destinando para estas actividades. En ese orden lógico se modificó el 9, 15
y 20 de la ley del IVA, para que cuando ellos paguen este tipo de servicios, quienes se lo proporcionen o quienes le vendan los servicios no les cobren el IVA. Aquí la pregunta del millón, ¿cómo van a acreditarlo? Otra vez, seguramente vamos a tener que ver las reglas de carácter general para ver cómo van a poder comprobar ante estos proveedores de servicios y bienes de que no se les cobre el IVA. Y en su caso también el proveedor, ¿cómo va a justificar que no lo trasladó? Porque ya ves que automáticamente tú generas tu comprobante y sale con el IVA. Ajá, sí, va a ser un marco de regulación interesante, por eso insisto, resolución miscelánea, casi aparten su fecha, no sabemos ni qué fecha va a ser, pero ustedes apártenla para que estemos con toda esta información de manera integral. Si todavía no hay, no están las reglas para aplicar esto, entonces, ¿esto cuándo va a entrar en vigor? 2020. O sea, Pero recordemos que en realidad nosotros debemos de estar anticipados a esto. En este momento tenemos la visión de lo que vamos a vigilar cuando se publique la resolución miscelánea. Es decir, ya debemos de estar preparados de ir a ver qué es lo que se publicó en el tema en que nos interesa, pero se aplica a partir del 1 de enero de 2020. O sea, por decir, yo soy una institución de asistencia privada con estas características. A partir de enero, todos mis pagos que haga, ¿ya no les pago el IVA? Esa es la teoría, Ajá, la implementación, recordemos que pasó en la zona fronteriza. No estaban preparados ni con la estructura técnica del CFDI, ni la forma en que si el 1 de enero traslado o no traslado el IVA al 8 o al 16, es lo mismo que va a pasar en este capítulo. Ojalá no. Ojalá en esta ocasión, en los últimos días de diciembre, se esté publicando resolución miscelánea para que sepamos cómo implementarlo a partir del 1 de enero. Ahorita me quedé con la duda. ¿Cómo se le va a obligar, por ejemplo, a los servicios, a recibo de teléfono, recibo de luz? Seguramente vamos a tener que acreditarlo. Cumplirlo con lo que ellos nos pidan para que lo comprobemos, para que a partir de ese momento ya no nos cobren el IVA. Tienes toda la razón. Los prestadores de servicio, los grandotes, o sea, ¿cómo vamos a decirle no me cobres el IVA? Y así, sobre todo ellos. Los demás podemos tener un poco más de paciencia y ver cómo se publican y demás, pero a los grandes, lo más probable es que los primeros días siga habiendo traslado, honestamente, lo más probable. Pero seguramente en el transcurso de los primeros días va a tener que implementarse ya de lleno. Gracias. No, al contrario. Y ya para cerrar con broche de oro, lo que ya veíamos de la eliminación de la Ley de Ingresos de la Federación, el 23 del Código, el famoso tema de la compensación universal, ahora aterrizándolo en la Ley del IVA, para que ya no exista ninguna confusión o ningún contribuyente que pueda promover algún medio de defensa en contra de la eliminación de la compensación universal a través de Ley de Ingresos de la Federación. Ya vimos que se está reformando 23 de Código Fiscal de la Federación. En consecuencia, también el 6 de la Ley del IVA, en donde todo lo que está tachado, que es la compensación universal, desaparece, dejando únicamente vigente que los saldos a favor se pueden acreditar contra impuesto a cargo de meses siguientes, porque recordemos que hacia atrás no es acreditamiento, es compensación. Entonces, únicamente a través de meses siguientes a agotarlo o solicitar su devolución. Y todo lo demás se elimina. Cuando se solicite la devolución, debe de ser por la totalidad del saldo a favor. Entonces, creo que con las rayitas queda más claro lo que existía y lo que va a dejar de existir para 2020. A la velocidad de la luz, pero creo que concluimos el material. Me uno a la intención creo que la mayoría de los últimos días del año. Creo que es una buena época para muchísimas cosas. Todos tenemos nuestros mejores deseos, nuestra mejor energía, todo el mundo nos damos abrazos. Ojalá que esa energía nos lleve a un panorama mejor en 2020. Por nuestra parte, los programas continúan y no dejen de escucharnos. Las redes sociales siguen vigentes para estarlos manteniendo informados de lo que se vaya publicando, pero
a título personal y a título del consejero fiscal, les agradezco muchísimo su presencia durante este año, que no sé ustedes, pero yo parece que apenas ayer estaba comiendo pavo y resulta que ya podemos volver a comer pavo en estos días. De veras, los apreciamos mucho, yo en lo particular los quiero mucho porque su presencia siempre enriquece el programa, siempre me enriquece a mí en lo particular y todas sus dudas siempre me ayudan a seguir evolucionando. Muchísimas gracias y que Dios nos bendiga en este fin de año. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias para Evita, para Rosita y ustedes que nos acompañaron. Les deseamos felices fiestas decembrinas y que pronto nos volvamos a ver con menos reformas de las que ya tenemos. Por aquí nos veremos el próximo año. Gracias a todos. Buenas tardes.